Francia acaba de sentar un precedente relevante con respecto a las zonas de bajas emisiones que también tenemos aquí en España y que de hecho se están incrementando poco a poco en función precisamente de las exigencias que marca la propia Europa. No es una cuestión legislativa específica o exclusiva de España. Bien, os pongo en contexto. En Francia, las zonas de bajas emisiones que restringen la circulación de vehículos más contaminantes en áreas urbanas para mejorar la calidad del aire, como en España, han enfrentado, como digo, un desarrollo significativo en los últimos días. En primer lugar, os diré que aquí las conocéis como ZBE, mientras que en Francia, las siglas son ZFE, sencillamente porque son sus siglas en el idioma francés. Bien, el día 26 de marzo de 2025, una comisión especial de la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de eliminar estas zonas, ojo, con 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. Y esta decisión se enmarca en el proyecto de ley de simplificación de la vida económica. Fue impulsada principalmente por los partidos Agrupación Nacional y los republicanos, con el apoyo además de algunos diputados del bloque macronista. Aquí tenemos el contexto clave y vamos a avanzar para que entendamos todo. Luego os diré cuál es mi opinión respecto a toda esta situación y evidentemente pues las implicaciones que puede tener en el marco de nuestro país o en el marco europeo. El argumento principal para esta medida es que las zonas de bajas emisiones penalizan a los hogares de bajos ingresos, obligándoles a incurrir en gastos significativos para adquirir vehículos menos contaminantes o directamente a renunciar a su movilidad, lo que se ha calificado como una forma de desigualdad social. Y yo creo que muchos estaremos de acuerdo en este sentido, la verdad. Pero bueno, ahora entraremos después más adelante en opinión y ya os quiero ver escribiendo directamente en los comentarios de este vídeo cuáles son vuestras opiniones, porque de verdad que me interesa muchísimo, especialmente en este tema tan polémico. Los críticos de las zonas de bajas emisiones, como el diputado Ian Bucar, han destacado que, aunque el objetivo de reducir la contaminación es loable, las restricciones generan un impacto desproporcionado en las clases trabajadoras. Por su parte, Pierre Mourin ha añadido que estas zonas son inútiles para mejorar la calidad del aire y crean segregación territorial. Aquí también tenemos, creo, que opinar largo y tendido. Bueno, sigamos. Sin embargo, esta votación en comisión, y esto es lo más importante, esto es lo que nos tenemos que quedar en la cabeza, no significa la eliminación definitiva de las zonas de bajas emisiones en Francia. El proceso legislativo requiere que la propuesta sea aprobada en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, que, ojo, atención, está prevista para el día 8 de abril de 2025. Y posteriormente, además, en el Senado, o por el Senado, mejor dicho. Además, el gobierno de Emmanuel Macron defiende las zonas de bajas emisiones, argumentando que han reducido significativamente las emisiones contaminantes, como el dióxido de nitrógeno, en más de un tercio en algunas áreas. El ministro de Industria y Energía de Francia ha pedido más evaluaciones antes de tomar una decisión final. Así que, como veis, aunque hay gente que ya lo ha dado por decidido y definitivo, realmente la cancelación o la eliminación de las zonas de bajas emisiones en Francia está todavía en un proceso legislativo importante y de hecho estamos tan solo en los primeros pasos. Dicho esto, por otro lado, la posible supresión de las zonas de bajas emisiones podría entrar en conflicto, tema importante, y por eso quiero hablar de las implicaciones que puede tener para España y a nivel más amplio, en un marco europeo, podría entrar en conflicto con la legislación medioambiental de la Unión Europea, lo que plantea interrogantes sobre las consecuencias legales a nivel comunitario. Y bueno, mientras tanto, asociaciones como 40 millones de automovilistas han celebrado este primer paso como una victoria para los conductores, aunque el futuro de las zonas de bajas emisiones, como digo, sigue siendo incierto hasta que se complete el proceso legislativo. E insisto, estamos realmente ante los primeros pasos de ese proceso legislativo. Es verdad que se ha marcado un precedente relevante, como decía al principio, pero ni muchísimo menos se ha completado todo lo necesario para que realmente se eliminen estas zonas de bajas emisiones. Bueno, en resumen, Francia está en un momento clave en el debate sobre las zonas de bajas emisiones, con una votación inicial que sí apunta a su eliminación por motivos sociales y económicos, pero aún está pendiente de confirmación definitiva y además hay posibles tensiones con las normativas europeas. Dicha la noticia, he explicado el contexto y he explicado las implicaciones en este momento. La información pura y dura, pues ahora evidentemente vamos a opinar. Y creo que hay dos puntos clave en estas posiciones o estas exposiciones
europeas respecto a que penalizan a los hogares de bajos ingresos, obligándoles a incurrir en gastos significativos para comprar coches nuevos, menos contaminantes o renunciar a la movilidad. Efectivamente, bajo mi punto de vista, y de verdad quiero saber vuestra opinión en los comentarios, creo que es fundamental y creo que aquí se abre un debate que es francamente sano. Bueno, es una forma de desigualdad social. Yo estoy absoluta y definitivamente de acuerdo. Es verdad que sin un soporte paralelo, el simplemente exigirle a la gente que saque su coche contaminante de la ciudad o tenga la única opción de comprar un coche nuevo menos contaminante, pues evidentemente tenemos un problema que puede generar una desigualdad social. Ya hemos visto que aquí en España el Plan Moves 3 sí es una ayuda clave, sencillamente es a lo que nos podemos agarrar. Y lo decía el otro día, nos podemos dar con un canto en los dientes, hablando mal y pronto, con tener esta ayuda, al menos una pequeña palanca para poder hacernos con coches eléctricos, pero es verdad que hemos visto perfectamente cómo estas ayudas, en realidad, a los menos pudientes no les es suficiente, ni muchísimo menos, y sin embargo a los más pudientes o sencillamente a la clase media que ya parece que no existe en nuestro país, es a quienes sí que les da alas para poder cambiar sus vehículos. Entonces, sí, desde luego que creo, bajo mi punto de vista, que este tipo de zonas de bajas emisiones, esta expulsión de los coches más contaminantes, genera una brecha social importante y genera un problema para las casas con menos recursos económicos. Bien, dicho esto, que por supuesto tiene un desarrollo muchísimo más amplio posible, también se comenta otros políticos que este tipo de zonas de bajas emisiones son inútiles y que no mejoran la calidad del aire, etc. Bueno, en esto no podemos estar de acuerdo sencillamente porque hay datos que demuestran que efectivamente la retirada de los coches más contaminantes en las zonas urbanas en las que se crean estas zonas de bajas emisiones sí que tiene una implicación positiva, es decir, sí que supone una mejora de la calidad del aire y sí que es algo positivo a nivel medioambiental. Ahora bien, también aquí podríamos debatir si solo hay que atacar los coches o si habría que atacar otras cuestiones también contaminantes como, por ejemplo, mismamente las calderas, las cocinas, etcétera, los sistemas domésticos que pueden generar una contaminación importante. Y sobre todo, si hay que atacar al particular de una manera tan voraz, digamos, o si sería más importante atacar flotas, empresas, etcétera, y trazar una estrategia haciéndolo el camino más fácil de la mano de las empresas. Y cuidado, no contra las empresas, porque es verdad que las estrategias que se están llevando a cabo parece que no van de la mano del ciudadano, sino en contra del ciudadano. Entonces, en definitiva, mi opinión, ¿cuál es? Yo personalmente estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con las zonas de bajas emisiones, pero creo que, una vez más, la estrategia está planteada de una forma insuficiente. Es decir, se contempla solo el fin y no el camino. Sí, es una buena idea que se saquen los coches más contaminantes de las ciudades. De hecho, es una buena idea que esos coches, en la medida de lo posible, se vayan achatarrando siguiendo un proceso lógico, un proceso que también tenga sentido desde el prisma ecologista, pero es verdad que solemos tener unos objetivos o unas obligaciones, mejor dicho, muy exigentes y que no van respaldadas de otras medidas de ayuda para llevar a cabo esa transición. Así que es verdad que, bajo mi punto de vista, insisto, creo que nos hemos precipitado con las zonas de bajas emisiones, pero igual que quizá nos hemos podido precipitar con marcar el objetivo de que los coches sean 100% eléctricos y solo 100% eléctricos en una fecha concreta, sin que haya un soporte suficientemente fuerte de la mano o de forma paralela para que los ciudadanos tengan efectivamente herramientas y facilidad para poder hacer la transición. Insisto, aunque hay gente que se me echa encima por este tipo de comentarios, la situación económica de los españoles y de los europeos en general no es la mejor posible como para plantearles una obligación tan seca, tan tajante y tan fría de hacer un cambio a un coche nuevo sin que tenga una necesidad y sin que tenga la facilidad para poder hacer ese cambio. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjale un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.